Continuamos con nuestra lectura del Evangelio según San Marcos, esta lectura semicontinua que hacemos al ritmo de la liturgia de la Iglesia. Vamos a detenernos hoy en el episodio de la curación del sordo-mudo. La encontramos en Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro relato comienza en el versículo 32 con esta frase del narrador. Le trajeron a Jesús a un sordomudo. Un sordomudo. Una persona enclaustrada en el silencio, prácticamente incomunicada. Pero tiene algo a su favor. Cuenta con amigos. Por eso dice, le trajeron. Cuenta con una pequeña comunidad de personas que lo quiere mucho y que lo lleva donde Jesús. Esta primera anotación da paso a otro de los relatos más brillantes del Evangelio de Marcos. Ayer veíamos uno realmente esplendoroso, el de la sirofenicia. Hoy encontramos en masculino otra historia, esta. Un relato cargado de una gran riqueza de significado en medio de tantos detalles que contiene. La historia del encuentro del sordo mudo con Jesús ciertamente es emblemática. Es el ícono de todo el que llega a la fe. Así, es un itinerario de sanación para todo creyente en Cristo, para todo discípulo misionero del Señor. No es un milagro más. El lugar, el beneficiario, la manera como ocurre, las consecuencias que tienen, todo esto en su conjunto nos lo indica. Miren, nada más esto. Primero, el lugar. ¿Dónde ocurre? Ocurre en tierra pagana, fuera del ambiente confesional. Es lo que dice el versículo 31. Se marchó Jesús a la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Bueno, una frase que tiene algunos problemas de tipo geográfico, de precisión geográfica, pero no es nuestro tema hoy. El hecho es que estamos en ambiente pagano, no confesional. Segundo detalle, el beneficiario es presentado al inicio, en el versículo 32. Se trata de un sordomudo, literalmente uno que apenas podía hablar, que tenía un impedimento en el hablar. Un hombre que representa a todo el que no sabe ni hablar ni, es, ni escuchar. Sea la palabra de Dios, sea la palabra humana, en medio del tejido de relaciones comunitarias y sociales que nos acompañan en el día a día. La manera como Jesús lo sana. Es lo que este relato se ocupa de cantar de una forma preciosa. Tenemos la descripción de un proceso con etapas bien definidas en las que nos podríamos reconocer todos nosotros. Es el cuerpo central del relato, los versículos 33 al 36. Y finalmente, en la conclusión, nos encontramos los efectos. No solo el sordomudo comienza a hablar correctamente, sino también el resto de la gente. Pero ocurre algo paradójico. Dice el narrador que entre más Jesús les prohibía hablar, ellos más hablaban. Ya lo analizaremos.
El relato precisamente termina ahí, en un gran acto comunicativo, en una proclamación, literalmente dice, una proclamación de lo que Jesús ha hecho y que ha hecho bien. Quiero invitarte a que me acompañes en la lectura de este texto, siguiendo los pasos del itinerario de la sanación. Primero, el sordomudo es llevado donde Jesús. Es una anotación del versículo 32. ¿Era necesario que otros lo llevaran? Eso, por ejemplo, es muy claro para el paralítico, que necesita que lo carguen, o para el ciego, que necesita que lo guíen. Pero estamos con un sordomudo. Tenía más sentido en los otros dos casos, paralítico, ciego. Sin embargo, es lo primero que anota el texto. Son otros los que lo llevan donde Jesús. Los primeros protagonistas son los amigos. Qué bella comunidad, donde cada uno conduce con humildad al otro y a su vez el otro se deja conducir. Qué bella comunidad donde nos preocupamos por un hermano que sufre de incomunicación y por lo tanto de aislamiento. La tarea de toda comunidad es llevar al hermano a Jesús. Y este sordomudo, ojo, es un pagano. Por eso el relato aparece ambientado geográficamente en este ambiente. No pertenece a los creyentes judíos, ni a la comunidad de los seguidores o admiradores de Jesús que ya nos vienen apareciendo a lo largo del relato. Aquí de nuevo vemos que el acontecer de Dios no depende de un lugar ni de un grupo religioso en particular, sino del terreno común del corazón humano, del corazón sufriente y buscador, también de cuerpos enfermos que claman a Dios su necesidad. Este es el espacio, a veces el más sensible, en que le permite a Dios revelarse. Lo mismo que había ocurrido, lo vimos ayer con el texto de la Sirofenicia, que si no le has puesto atención, te lo recomiendo. Pero bueno, sigamos. La parte central de nuestro texto es la sanación, el encuentro con Jesús y la sanación de este sordomudo. Para traerlo de nuevo a esta intensa comunicación con Dios y con los hermanos, Jesús da dos pasos con el sordomudo. Primero, lo lleva aparte. Y dos, hace con él gestos que muestran un contacto físico profundo. Al final es una comunicación espiritual en medio de este contacto físico. Dedos en los oídos, saliva en la lengua y sobre todo la palabra. La expresión verbal, el imperativo, ábrete, éfata. Y al final ocurre algo que involucra a todos los presentes. Jesús manda callar. Pide que no se cuente lo que ha ocurrido. Paradójicamente, cuando acaba de darle la voz al sordomudo, Jesús manda callar. Y vemos que la gente no se calla. Entre más Jesús manda callar, la gente más habla. Pareciera que fuera algo incontenible. Examinemos el proceso. Paso número 1. Jesús se lo lleva aparte. Dice el versículo 33, literalmente, Jesús apartándole de la gente a solas para romper la incomunicación. Jesús da el primer paso. Jesús toma la iniciativa, se lo lleva aparte y es él quien le habla primero. También Jesús cree y espera. Se la juega por anticipado, aún sabiendo que no tiene ninguna garantía todavía de que lo va a lograr. Y este es el primer paso de la pedagogía de Jesús. Un Jesús que acorta las distancias. Un Jesús que crea una relación estrecha con él. Se trata de la curación de un hombre enclaustrado en sí mismo. Es el sordomudo, un aislamiento tenaz. Y para ello, Jesús crea el ambiente para una comunicación profunda con él.
El llevarlo aparte es bellísimo. Jesús no quiere distracciones. Los dos quedan cara a cara, como si le dijera, ahora estoy totalmente disponible para ti. Para mí en este momento lo que más cuenta eres tú. Qué bonito. Este tú y yo, este es a solas con Jesús. Y uno podría recrear un poquito lo que ocurre aquí. Los dos se miran a los ojos y Jesús toma aquel rostro entre las manos. Bueno, es un poquito de imaginación, pero el texto también lo permite, están a solas. Pero realmente los gestos que Jesús hace sí están descritos. Paso número 2, Jesús hace gestos corporales y además muy delicados. Miremos los versículos 33 y 34. Habiéndoselo llevado a solas, Jesús le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y luego levantó los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo, Efatá, que quiere decir, ábrete. La cercanía de Jesús se traduce en gestos concretos. Jesús obra en el cuerpo del hombre, muestra que nuestros cuerpos son laboratorios del reino, lugar santo en el que acontece el encuentro con Dios. Y el narrador de Marcos nos describe una gestualidad muy viva. Uno, toca los oídos. Jesús toca sus oídos del sordomudo. Dos, pone saliva en su lengua. Y tres, pronuncia una palabra sobre un imperativo, una orden. El tocar ya es importante. Jesús pone los dedos en los oídos del sordomudo. Lo que le habían pedido cuando lo trajeron era que le impusiera las manos. Pero Jesús hizo otra cosa. No fueron las manos, sino los dedos. Los dedos, como el artista que modela delicadamente el rostro que ha plasmado. Es como una caricia. Luego, con la saliva, toca su lengua. Está tocando las partes enfermas. El hecho de escupir nos remite a la mentalidad de la época, la cual le atribuía a la saliva un valor terapéutico sanador. Pero aquí se trata de algo más, se trata de un gesto íntimo. La saliva es algo que tú llevas dentro. Eso le comunica algo propio, le comunica desde lo interior, algo que lo involucra personalmente. Es como si le dijera, me doy a mí mismo a ti. Se trata de algo que está en la boca del hombre, junto con la respiración y con la palabra, que en la Biblia son símbolos del Espíritu Santo. Y luego ordena. Jesús pronuncia una palabra. Mirando al cielo, Jesús da un profundo gemido y dice, ábrete, ábrete. En arameo, el texto de Marcos lo dice en lengua extranjera. Eh, el arameo, efata, o efeta, también se puede decir. El mandato no se dirige solamente a los oídos, sino a la totalidad de la persona. No es solamente abre el oído que tienes bloqueado o suelta la lengua que tienes atada. Es la totalidad de la persona desde su capacidad comunicativa. La persona en su capacidad relacional, de la cabeza a los pies. Efatá, ábrete. Ábrete como se abre la puerta a una visita. Para acoger a otro hay que abrir un espacio por dentro. Efatá, ábrete. Como se abre una ventana al sol cada mañana, como se abren los brazos al amor. Deja de lado tus encerramientos, tus rigideces y bloqueos. Ábrete. Ábrete, Efatá, como se abre un cobre precioso para dar lo mejor de sí y enriquecer a otros. Ábrete, Efatá, a Dios, a los otros, con tus debilidades, con tus heridas, para que pase por ollas el soplo de la vida. Ábrete, Efatá, sal al encuentro de los demás.
Sal de tus soledades, esas soledades en las que te has aislado buscando refugio y seguridad. La soledad es necesaria, sí, pero hay aislamientos peligrosos, incluso mortales. Por eso, ábrete. Efatá, dice Jesús. Y esta palabra de Jesús tiene un efecto sanador. En la última parte del Evangelio vemos la consecuencia. El narrador nos dice en el versículo 35, enseguida se le abrió la audición, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Miremos los detalles. Primero se le abrió la audición y luego, en segundo lugar, el habla. Primero los oídos y después la boca. ¿Por qué? Porque solo sabe hablar quien sabe escuchar. El primer servicio que se le da a Dios es el de la escucha. Si no, no hay palabra verdadera. Quien solo habla y no escucha, levanta muros de incomprensión. Y notemos esto en el texto. Hay un juego de palabras. Un juego de palabras que solamente se puede notar en griego. Para eso estoy aquí, para ayudarlos en esto. Al principio, el narrador se refiere al órgano físico del oído. En griego dice ota. Viene la palabra hus. Hus. Esto es lo que Jesús toca, las orejas, el órgano físico. Por eso algunos traducen orejas. Pero luego, el milagro se realiza. Cuando el milagro se realiza, cambia el término. No dice hus, dice acoe. Ya no se refiere al órgano del oído, sino al hecho de la escucha, acoe, del verbo griego akuo, pero aquí es la escucha, el acoe. Por eso la traducción debería decir, enseguida se abrió su escucha. No es se le abrieron las orejas, no, se le abrió la escucha. Esto quiere decir que el hombre es sanado en su capacidad de escuchar y de entender. Y enseguida viene la liberación de la atadura de la lengua. Dice el texto, literalmente, quedó suelta la atadura de su lengua. Al principio, nuestro narrador había informado que esta persona no es que estuviera propiamente muda, sino que hablaba con dificultad. En griego se dice mogilalos, mogilalos. A duras penas podía hablar, tenía un impedimento para expresarse bien. Y el verbo griego es lío, que es soltar, desatar, liberar. Hay un acto de liberación de la lengua. Lo que Jesús hace por él no consiste solamente en devolverle la capacidad de habla, sino en ayudarlo a expresarse correctamente, a hacerse entender. Hay algo comprimido dentro que por fin se puede expresar y todos pueden acoger. En síntesis, la sanación ocurre en este caso, como hemos visto, como un proceso de apertura de los oídos, de la boca, del ser entero a la comunicación. No solo del oído y de la palabra, sino la apertura de la persona entera hacia Jesús y también hacia una comunicación interpersonal fluida con todos los que le rodea. Esto es bonito. Este hombre es restaurado en su capacidad de escuchar y en la dignidad de comunicarse con Jesús y con los demás, siendo entendido. Finalmente, otro efecto de la curación tiene que ver ya no con el enfermo, sino con la gente. La gente al final proclama lo que ocurre. Dice el versículo 37, que toda la gente proclamaba diciendo, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. El narrador había informado un poquito antes, previamente, que Jesús mandó que no contaran lo sucedido. Se refería al enfermo, pero también a la gente, está en plural.
Pero la gente hizo todo lo contrario. Cuanto más se lo mandaba, ellos más lo proclamaban. Es paradójico, como anoté al principio, que Jesús mande a callar precisamente cuando acaba de dar la lengua al sordomudo. Es para usarla, ¿no? Lo que la gente proclama, veamos el contenido, lo que la gente proclama le hace eco al relato de la creación en Génesis capítulo 1, versículo 31, que dice, entonces Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Esa frase la vemos aquí, tiene eco, recogida en palabras de la gente. La gente se la aplica ya no al Padre Creador, sino a Jesús. Y la gente dice, todo lo ha hecho bien. O sea, ha hecho bien todas las cosas. Por lo tanto, podemos intuir que aquí la obra de Jesús es sintetizada como la obra de una nueva creación. Bueno, este es el relato, pero ahora quiero invitarte a que lo recojas. Recógelo junto conmigo. Aquí hay una lección importante para el discipulado. No es explícito, pero por detrás de este episodio, Marcos le echa el ojo a los discípulos. Se va a notar enseguida, más adelante se va a notar precisamente esto en los discípulos de Jesús. El sordo mudo, permítame decirlo así, es imagen de los discípulos misioneros, que encerrados en su propio mundo, no salen. Importante la salida. No logran salir de sus viejos esquemas o de dar el paso para una comunicación. Ellos tienen que aprender a escuchar. Tienen que aprender a coger la manera como Jesús va desvelando su manera de ser Mesías, tan contraria a sus expectativas triunfalistas. Podemos ser discípulos de Jesús y caminar con Él y ser sordomudos. Es decir, metidos en nuestra propia idea, la idea que nos creamos de Jesús. Y no dejar a Jesús educarnos, revelarse a nosotros, inclusive contradecir nuestras expectativas. Este es un relato, por eso, con impacto en el discipulado y en la misión, porque trata de estas dos capacidades que son tan importantes para la vida comunitaria y para la evangelización. Partir de la escucha, en primer lugar, y la superación de los bloqueos para hablar, para anunciar a Jesucristo. Y podríamos ir más allá. Nuestro relato contrasta con la imagen empañada de algunas familias, a veces más de las que pensamos, y hasta de nuestra misma sociedad, donde hablamos tanto, pero dialogamos poco. Es que no sabemos dialogar. No sabemos dialogar entre nosotros. Nos relacionamos como sordomudos. Cada uno va por su lado, sin que nos entendamos a fondo y no nos comprendemos y no nos acogemos, encerrados en nuestros propios puntos de vista y muchas veces alimentando conflictos por eso. Y por eso con Salomón, con el rey Salomón, yo quisiera hoy, leyendo este evangelio, pedirle al Señor un corazón que escucha. Como dice Salomón en su oración en Primera Reyes 3:9, un lev shomeach. Dame, Señor, un corazón que sepa escuchar, porque solo con el corazón se escucha. El buen trato con Dios y con las personas que nos rodean, especialmente nuestra familia y nuestra comunidad, requieren no solo del cultivo del recogimiento interior, sino el hacerlo con una verdadera escucha que me convierta por dentro, porque eso es escuchar. Y entonces sí, vendrá la misión y la más auténtica comunicación. Nacerán palabras perfumadas de cielo, de vida y de cielo.